Audio Jungle. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Estudio Casetéis? Volvemos a estas charlas, entrevistas junto a Dino García de Nueva York, de acá de Guayaquil, ahora con una invitada muy especial. Hace algún tiempo con Dino conversábamos que deberíamos tener una charla con Diana Gavangi, amiga, colega periodista brasileña, y que hace poco estuvo también de celebración por los 20 años de Guga Kurten haber sido el número 1 del mundo, ¿no? Y digo, ¿por qué ella? Porque ella estaba en el equipo de prensa de Guga. Así que, bueno, pues el saludo para Diana desde Brasil. Diana, ¿cómo estás? Bom dia. Bom dia, boa tarde aqui no Brasil, amigos do Equador. Boa tarde, Kenny. Boa tarde, Dino. Un placer estar con vosotros esta tarde. Excelente. Dino, saluda de Nueva York. ¿Qué tal, Diana? ¿Verdad? Es un privilegio tenerte aquí hoy, hablar de ti, quien comenzó este nuevo formato, ¿no? De cómo se une la representación con el jugador, ¿no? De tenis, que tú comenzaste esto, ¿no? Ahora lo vemos con Rafa, lo vemos con Novak, sus representantes. Tú iniciaste esto y es un honor tenerte tú aquí, porque esto comenzó con Guga, y a quien celebramos 20 años de su número 1 del mundo. Aquí Roland Garros, ves esta pista. Está lindísima ahí. Sí, pues en honor a Guga, que lo queremos mucho, tú sabes, el amigo de Nicola Penti, amigo de Ecuador, y vos, pues un placer tenerte aquí, desde Nueva York, para todos. Sí, muchas gracias por la invitación. Y Diana, bueno, pues ya hizo, claro. Dino hablaba de esto, sí, una vez Benito Pérez Barbadillo, que es Relaciones Públicas, jefe de prensa de Rafa Nadal, me ha dicho que ha inspirado su trabajo en el trabajo que empecé yo con Guga. Y la verdad es que en esta época, yo creo que en la ATP no había ningún tenista que representaba tanto para su país como Guga representaba para Brasil. ¿En qué año empezaste a trabajar con Guga, Diana? Lo conocí en 94, en la final de Orange Bowl que perdió con Nicola Penti. Wow. ¿Tú estuviste en Miami? Sí, yo estaba ahí de vacaciones y fue cuando yo ya lo conocía, pero estaba de vacaciones con una amiga y fuimos ahí verlos a jugar y ahí pensé, que vamos a mandar unas historias para una revista brasileña a ver si alguien se interesa. Y me acredité en Orange Bowl y jugaron la final. Y me acuerdo que Tim Curry, que fue jefe de prensa de USTA mucho tiempo, fue el jefe de prensa de este Orange Bowl. Y ahí conocí a Nico y conocí toda la historia de Nico y Guga y estuvimos juntos en Masters de Hanover, que jugaron el año anterior al Masters de Lisboa, pero ahí como que empezó todo. Y unos meses después, Guga ganó un patrocinio, un sponsorship, y me llamó si lo podría ayudar a empezar su divulgación. Entonces el trabajo empezó en 95, pero era un trabajo muy pequeño, no hacía mucho, pero todo cambió en este 97 de Roland Garros. Claro, hablamos del 95, un tenista que estaba en la transición de satélites Challenger, ¿no? Porque en esa época eran los satélites, ¿te acuerdas, no? Sí, me acuerdo muchísimo. Eran los satélites y me acuerdo muchísimo también que Nico arrancó adelante, ¿eh? Sí. Comenzó a jugar el profesional mucho mejor y me acuerdo que mirábamos, como Nico está haciendo bien y Guga todavía estaba por detrás. Sí, Nico ganó 6 satélites seguidos, 6 semanas seguidas en Colombia, después ganó el Master, etcétera. Y tú sabes, ganó el ATP de Bogotá del 95, Bogotá, sí. ¿no? Sí, me acuerdo. Saliendo de la quali. Entonces, arrancaste con Guga y todo fue el salto de 1997. ¿Cómo fue esa preparación para ese torneo? Había ganado un Challenger, creo que una semana antes. Yo estaba en el Challenger ahí en Curitiba que ganó. Ya. Me acuerdo, ganó el Challenger y celebración, y el mismo día ganó el vuelo a París, buen viaje, y empezó a ganar, empezó a jugar, y yo sempre pensava que não ia passar a próxima ronda, pero no final momento eu digo, bom, hay que ir a París. Me acuerdo que mi papá não me queria deixar, que estas locas, vai agarrar um avião e ir a París, pero aí me chamou Lari Passos, me falou quando estava em quartos de final, agarra um vuelo que vai ganhar Roland Garros. Eso te dijo Larry. Sim. Wow. Increíble, ¿no?
tremendo. Increíble. Dino, participa Dino. Increíble esos comienzos. Tú fuiste una pionera, ¿no? De estos principios, tú lo vistes en su cuna. ¿Cuándo fue el momento en que vino la realización de que Guga era un jugador talentoso, porque no habían jugadores brasileños de alto nivel? ¿Y cuándo vistes que él podía representar más, no solamente a Brasil, sino a Latinoamérica? Porque así lo hizo, representó... Sí, esta transformación yo Sí. me acuerdo de vivir muy bien, porque además de trabajar con Guga, yo tuve mi revista de tenis más de 15 años, la Tenis View, y vimos toda esta transformación de tenis latinoamericano, que ya había un poco con Ríos, pero con Guga y vino Nico y Horna y Massu y González y toda la legión argentina. Yo me acuerdo de este momento que en el tour había como un corner latinoamericano, que hoy día es muy raro de ver, pero había tantos tenistas de Latinoamérica. Es una lástima que no tendremos hoy, pero creo que en este Roland Garros cambió todo. Nosotros todos acompanhamos o tênis desde o júnior e sempre miramos um ou outro que vai ser muito bueno. Pero aí a chegar a ganhar 3 Roland Garros, a ser número 1 do mundo, dizer que eu, não, este vai ser número 1, nunca lo dije, pero sabíamos que iba a ser bueno. Pero há tantas histórias de jogadores que miramos e acreditamos que serão buenos e depois não passa nada. Diana, tú llegaste para cuartos de final. Sí. Ok, Sí. para cuartos de final. Y solo estaba Guga con Larry Pasos, nadie más. Ese era No, el team. estaba el hermano y su mujer. Rafael. Sí, Rafael y la mujer del hermano Leticia. Ok, estaban ahí ellos ahí. Sí, ahí cuando pasó a semifinales, llegó la madre y la abuela. Ya. Y tú para llegar, obviamente, no tuviste problema en acreditarte por intermedio No, porque estaba ahí Moreira, Chiquinho. Sí, Chiquinho. Francisco Leite Moreira, que escrevía para el Estado de São Paulo en esta época y me ayudó con la acreditación. Sí, bueno. Pero siempre fue Roland Garros conmigo, siempre fueron muy abiertos. Yo quiero mucho por claro. Guga, la alegría que traía. Y yo me acuerdo cuando llegué, fui como había una rueda de periodistas en mi vuelta para que yo contara cosas de Guga. Estaban todos queriendo saber quién era Guga, quién era su familia, qué hacían, porque nadie esperaba que iba a pasar esto. Claro, y la final con Bruguera, ¿cómo fueron ese día anterior, las horas previas? ¿No? Sí. ¿Alguna cábala de Diana? ¿Alguna cábala? No sé. No, yo me acuerdo que estábamos todos en este hotel muy simples, muy chiquito, en el metro que está Boulevard Victor. Me acuerdo que desayunamos ahí en el hotel, muy simples. Y me acuerdo cuando vi Larry y Guga salir para Roland Garros en este carrito, que vino, siempre ven na televisão francesa al hotel a filmar esta salida, todos los años lo hacen, pero estábamos todos tan tranquilos que ni parecía la final de Roland Garros. Nosotros, yo creo que ni sabíamos lo que significaba, nadie en el equipo. Eso en cierta manera... Cenamos la noche anterior en una pizzería Victoria, que estaba ahí como a 2 cuadras del hotel. Y Guga, a la final de Roland Garros. Y no lo conocía mucho a Guga todavía, de la afición, digo, en la calle, ¿no? Le pasaba, digamos, que desapercibido. No, la gente, no. Correcto. Después todo ha cambiado, pero en este año todavía no. Ya, y bueno, y la final cuando ganó, me imagino una locura, la prensa de Brasil, que es mucha, importante, ¿no? ¿Cómo manejaste esa situación, Diana? Que para ti yo manejé como mucho feeling, porque yo creo que nada te puede preparar para esto. Te puede estudiar, puede mirar lo que hacen los otros, pero nada, hay que tener mucho feeling. Y había mucha prensa brasileña, porque estaban todos en Francia, los periodistas, para cubrir esta Copa de Confederaciones de Fútbol, que se hace un año previo al Mundial. Entonces había mucha prensa de fútbol que vosotros saben que no están educadas en tenis. Entonces había que tener mucha paciencia para explicar cómo era el tenis, cómo se hacían las entrevistas, que era doble falta, que era un ace, que se pierde, está eliminado, que no hay otra chance de jugar otra vez. Pasamos por todo eso, pero estaban ahí
los mayores periodistas brasileños deportivos son de fútbol, estaban todos ahí. Yo me acuerdo que el día siguiente que ganó, me acuerdo que había gente batendo a la puerta de mi habitación en hotel para entrevistar a Guga, y fuimos al Hotel Concorde de Lafayette, donde estaba la selección brasileña de fútbol, toda estaba ahí. Entonces hicimos fotos, entrevistas con toda la selección brasileña de fútbol. Qué bien, qué bien. ¿Y quién estaba Una ahí? locura. Fuimos, era una ola. Un día todo... No, estaba, me acuerdo mucho que estaba Dunga. A Dunga, ok. Dunga, Cafu, esto me acuerdo porque también miro las fotos, pero la imagen de Dunga para mí es muy fuerte. Excelente. Dino. Y a Guga, yo sé que es fanático de muchos deportes. En cuanto al fútbol, ¿cuál ha sido su jugador de su tiempo que le gustó más, que lo admiró más? Le gustaba mucho a Zico. Zico, que ha jugado en Flamengo. Yo sé, claro que sí. De verdad. Pero, sí. Pero él habrá sido muy chico cuando lo vio, ¿no? Sí, pero ya era fan desde chico. Le gustaba mucho a Zico. Y yo creo que después vio mucho a Ronaldo Fenômeno. Okay. No a Ronaldinho Gaúcho, al Fenômeno, porque son de misma edad y se fueron creciendo y ganando el mundo ahí juntos. ¿Y cuál fue su equipo favorito? Su equipo favorito está de Avaí, el equipo catarinense. Y este día, en este Roland Garros, había un mito, había un jugador de Avaí muy bueno que era Jacaré. Oh, Jacaré, qué bien. Jacaré, que nadie lo conocía, pero Guga lo hizo famoso porque cada vez que ganaba un partido, hablaba muy bien de Jacaré. Qué bien, increíble. Yo creo que después, por la fama que lo hizo Guga, creo que hizo hasta un transfer para Europa, si no me estoy equivocada. Correcto. Diana, cambió entonces allí tu tiempo de ser periodista, jefe de prensa de un jugador de Challenger, ¿no? A ser a un campeón de Grand Slam. Cambió totalmente la vida de Diana y la vida periodística, me imagino, ¿no? Sí, cambió todo. Era una locura. Yo estaba en universidad, era mi último año. Yo casi no iba a universidad, empecé a viajar con Guga para todos los lados y intentar en un trabalho coordinar un poco la prensa, porque en Brasil la gente no sabía cómo pasaba, todos querían hablar con Guga a todo el tiempo. Yo creo que yo tenía un papel de informar a la gente lo que estaba haciendo Guga, que estaba entrenando, que estaba se preparando, y siempre enviar declaraciones, enviar cuál era su próximo calendario y tentar que su vida fuera lo más tranquila posible para que pudiera entrenar y jugar su mejor tenis. Y eso también genera, Diana, un poco de malestar en colegas, en amigos, ¿no? Sí, porque no hay comprensión y uno a veces tiene que tomar ese papel de malo. Estaba ahí yo para decir no para 99, de 100 pedidos, 99 tuvo que decir no. Pero yo que me orgullo mucho de este trabajo es que nunca la información faltó para la gente. Siempre estuvo ahí, sí, pero hubo malestar. Yo me acuerdo que mucha gente que tenía esos programas de televisión que le van invitado, va al estudio, como uns talk shows brasileños, había muy importantes que siempre pedían a Guga y Guga no quería ir. Porque no quería se hacer de tonto, sabe? Que às vezes le hacen chistes. Y yo creo que una vez esta persona muy famosa me llamó y me dijo: a Guga no me gusta, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no quiere ir a mi programa? Y unos programas tardó como 5 o 7 años para participar. Wow. Mucha presión, hay que aguantar, pero si está en un equipo que la gente se está muy próxima y la comunicación entre todos es muy buena y es muy importante, esto funciona. Pero si hay una falla de comunicación ya sale mal, porque no puedo decir no a un periodista y que va alguien otro del equipo y le diga sí. Claro, tiene que haber coordinación. Claro. Sí, mucha. Claro. Te quería preguntar, Diana, en sus comienzos, Guga, ¿cuál fue su inspiración, ¿no? Y ya que logró su primer Grand Slam y llegar a esa cima, y luego, ¿cuál fue su inspiración que lo mantuvo, ¿no? Para ganar 2 más, para llegar a la final de un máster, para ganar el máster, para mantenerse en esa élite de tenis? Sí, yo creo que Lari Passos ha sido fundamental para chegar onde chegou.
Y Guga, que siempre fue muy sencillo, pero muy obcecado con lo que quería ser. Quería ser el mejor jugador del mundo. Y tenía ahí a Agassi y a Sampras para se inspirar todos los días. Las cosas que hacían. Eran los Nadal y Federer de hoy, como 20 años atrás. Y yo creo que fue eso. Como quiero llegar y empezó fue como paso a paso, a empezar, desta vez voy a jugar con Sampras, desta vez eu quero ganhar um set a Sampras, próxima vez quero lhe ganhar a Sampras, próxima vez eu quero ganhar em uma final. Creo que foi uma ascensão, etapa por etapa. ¿Y cómo viviste, cómo fueron los otros dos Roland Garros que ganó Guga? ¿Ya había más preparación, había más experiencia? ¿Fueron distintos? ¿Cómo los viviste tú? Yo creo que todos fueron muy distintos. Yo me acuerdo muy bien del tercero Roland Garros, que fue este que casi perdió ahí en octavos de final con Michael Russell, con match point contra. Pero ya estaba ahí, número 1, número 2 del mundo, había mucha presión externa. No era todo una alegría, era casi como una obligación de ganar, porque siempre jugaba muy bien la temporada de tierra. Y siempre muy concentrados. Después cambiamos de hotel de este chiquito muy simples para un hotel simples también, pero que estaba caminando ahí de Roland Garros. Y todas las noches siempre la misma tradición, salir a jantar casi todas las noches en el mismo restaurante, La Távola. No sé si han tenido el placer de cenar ahí en Roland Garros. Muchos periodistas también van a este restaurante. Y era esto, caminando del hotel, y hacía todas las mañanas su fisioterapia, su piscina, su preparación, por la tarde entrenar en Roland Garros y al día siguiente a jugar. Así era como como dice, como hay el COVID bubble, había el bubble de Guga ahí para estar muy focado en Roland Garros. Hacía unas cosas los días previos que empezara París. Siempre había ahí una conferencia de prensa, algo para algún sponsor, pero muy poco. Estaba ahí enfocado para jugar su mejor Grand Slam. De ser Larry, Diana y Rafael, digamos, el equipo, ¿no?, inicial, ¿cuándo fue que tuvo un equipo grande, que tuvo tanta gente? ¿En algún momento habrá tenido un equipo grande o siempre fue así pequeño? No ha cambiado mucho, porque hoy día hay todos. Hay desde el estadístico, no, sí, el nutricionista, no, pero había su manager en Brasil, que es Paulo Carvalhinho, que vosotros conocen, el manager en Europa, que era Jorge Salked, y una vez que otra, un fisioterapeuta o un preparador físico, pero esto no ha cambiado mucho. Lo que cambió es que para el segundo y el tercero Roland Garros, muchos aficionados brasileños se fueron a París. Entonces había muchos fans, mucha gente de Florianópolis, muchos brasileños fueron a mirar algo que parecía lo imposible, que era ver un brasileño ahí ganando Roland Garros. Claro. Dino. Sí, bueno, una de las cosas que también quería preguntarte, ¿cómo manejaba las críticas? ¿Cómo tú manejabas esas críticas que no le afectaran a Guga? Porque, por ejemplo, se criticaba que solamente era un jugador de tierra batida, pero a la final ganó máster en cancha dura, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se mantuvo enfocado? Tú hablas que es siempre enfocado, pero puedes dar más detalles de cómo lidiaba con esa adversidad. Yo creo que tenía mucha fuerza de su familia y tampoco había tanta... Era como los principios de internet. Yo acuerdo que una cosa que yo hice, yo escribí todo el contenido de su primer sitio web. La gente no estaba empezando a hacer páginas web en este momento. Entonces las críticas no llegaban lo tanto, pero yo siempre le hacía un resumen de lo que habían dicho y lo preparaba y él se quedaba con aquel pensando, para que quando alguém perguntara, sabia o que ia contestar. Não, pero houve muitas críticas. Logo que ganaram Roland Garros pela primeira vez, me acuerdo que houve muita gente de prensa le diciendo, hay que cambiar el técnico, hay que se entrenar con Nick Bollettieri, que era lo que la gente conocía en Brasil. Claro. Y en 98 tuvo una racha que perdió unos partidos seguidos en segunda ronda y le llamaban la maldición de la segunda ronda. Y después, una época que perdió algunos tiebreaks. Críticas hubo en toda su carrera, y yo creo que hay por parte de todos los jugadores. Hasta la gente critica a Rafa Nadal y a Federer. Exacto.
pero yo quiero que es importante estar cierto de que está haciendo el trabajo que hay que hacer para llegar donde hay que llegar. Y hubo una construcción, las cosas, no ganó el Masters solo jugando en tierra. Empezó, fue en Asia en 97, en 98, cuando no estaba listo para jugar, pero para hacer una preparación. No fugió de los torneos de cancha dura, cuando había muchos torneos todavía en tierra, y se fue preparando para eso. Qué bien, qué bien. Y también te quería preguntar acerca de ese encuentro entre él, entre Guga y Pelé, ¿no? En el US Open. Me acuerdo que fue... ¿Estabas ahí? Yo estaba ahí, inclusive con la antigua PSN, la cadena PSN. Sí. Exacto. Pasión por el deporte, me acuerdo, ¿no? Sí. Que le hicieron decir, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro? Porque tú sabes, eso es muy secreto, no, es muy privado, muy especial, ¿no? Y eso fueron difundidos para Latinoamérica, ¿no? Porque era una cadena latinoamericana, ¿no? Pero ¿cómo fue ese encuentro entre estos dos titanes en ese momento, ¿no? Pelé y Guga. Sí, yo me acuerdo que fue el día que perdió su partido en US Open en el 2001 en cuartos de final. Y yo ya estaba hablando con PSN que había una chance de que Pelé estuviera ahí para entrevistarle. Y justo el día que perdió estaba él ahí. Y me acuerdo, y tentamos, será quizás no hacemos mañana, no hacemos otro día, pero no, Pelé no va a volver a Flushing Meadows otro día para entrevistar Guga. Esta es una chance. Y fue todo muy secreto. Yo me acuerdo que ni yo no pude entrar en esta salita ahí de entrevistas de US Open, pero estoy muy feliz, muy contento que hicimos porque fue el primer encuentro de Guga y Pelé. Oh, la primera vez que se conocieron. Sí, qué bien, qué bien. Sí, sí. Então fue como un encuentro histórico. Me acuerdo desta foto que está Guga com sua camisa amarela, que de Diadora, que jogou lá no 2001, e Pelé aí para lo entrevistar. Na lástima que eu não sei onde está esta entrevista hoje, me gostaria muito verla. Sí, sí, sería fabulosa. Sí. Sí, yo también quisiera haber escuchado lo que ese encuentro, ese diálogo, sí, ¿no? Sí, entre foi estos nessa, dos. é incrível, né? Pensar Guga e Pelé em nenhuma destas salitas pequenas de entrevista aí de Flushing Meadows. Y siendo Brasil un país muy futbolero, pero ha tenido otros héroes deportivos, ¿no? Y hasta donde nosotros conocimos, leímos, vimos, Senna, Guga, Pelé, ese era el tridente sí. máximo, ¿no? Y sigue siendo todavía, ¿no? ¿Cómo está ahora aquello en el palpar del aficionado? Sí, yo creo que está Neymar. Neymar es muy grande, pero en términos de personas que cambiaron un país, cambiaron la historia, no estoy segura que da para decir que ha sustituido estos. Cada uno tiene su papel. Muy bien. Pero están ahí. Guga sigue ahí al lado de los más grandes. Todavía yo creo que hicieron la encuesta hace 2-3 años y Guga sigue en el top of mind de la gente. Claro, claro que sí, porque hay mucho carisma en Guga que se mantiene, se irradia, ¿no? Lo invitan a Roland Garros, va siempre y todavía hay exposición, ¿no? Y él, ahora sí. que estuvimos en Río de Janeiro, que tú viste ahí. Nos atendiste, claro, vimos como Guga da rueda de prensa como si fuera un jugador, ¿no? Exacto. Sí, la rueda de prensa más llena de Rio Open está todos los años con Guga. Sí, y va y atiende a los sponsors, ¿no? Y hay una VIP en la VIP. Sí. Es algo tremendo, o sea, se mantiene todavía, ¿no? Sí, se mantiene y yo creo que es una cosa que hicimos desde que ganó Roland Garros, que se hizo una reunión y se decidió, no, Guga va a hacer pocas cosas, pero con buenos sponsors, no va a hacer 20 cosas para 20 sponsors que no lo van a dar el respecto que merece. Entonces Guga siempre no tuvo muchos sponsors, pero tuvo pocos y siempre hizo muy bien las cosas que tuvo para esos pocos sponsors. Fue una decisión. Claro, el entorno familiar íntimo de Guga también es conocido y tú seguramente estuviste allá adentro, ¿no? Sabemos que sí. El papá de Guga falleció cuando él era adolescente todavía, muy chico. Menos, a 8 años. Imagínate, tenía 8 años de edad cuando falleció, ¿no? Su abuela, que siempre se hizo popular, la abuela también en las tomas, sí. El hermano sí. Con capacidades especiales que tiene, ¿no?
está Rafael y todo. O sea, ¿cómo era estar en el mundo íntimo, la familia de Guga para Diana? Era algo normal, pero si tú miras de afuera no es normal, porque yo ya los conocía antes de ganar Roland Garros, pero me acuerdo ahí, luego que cuando ganó Roland Garros no volvió directamente al Brasil, se fue a jugar Bologna, y después se fue a Tierra, y solo después que jugó Wimbledon, que solo había 2 semanas entre Roland Garros y Wimbledon, que volvió a Brasil. Y yo me acuerdo de estar ahí con él en su casa, en la casa de la familia en Florianópolis, y que el teléfono no paraba, y estos días hablamos, no, vamos a cambiar el número del teléfono. Wow. Pero era muy normal, pero la gente también muy simple, me hacían sentirme como en casa. Pero también ahí se ocuparon de proteger a la familia, de no hacer una super exposición. Como nunca vio su familia o su casa abierta en las páginas de Ola, ¿está Ola en Ecuador? Sí. En las páginas de Ola, nunca vio su intimidad para esto. Qué bien, qué bien. En tus palabras, Diana, ¿cuál es el legado de Guga que ha dejado en el mundo tenístico y en el mundo deportivo? Yo creo que su profesionalismo, su humildad y la manera como trata a la gente, a todos, y su sonrisa. Como número 1 del mundo, jamás esto ha cambiado. Correcto. El tema de lesiones, sabemos que Guga finalmente problemas en la cadera, incluso tuvo hasta el peligro de poder llevar una vida normal, ya después de retirado, ¿no? Por la cadera. ¿Cuándo fue el momento o en qué momentos tú lo viste a Guga sufrir realmente cuando era activo por lesiones? En la intimidad muchos jugadores sienten impotentes, se frustran. Sí, ¿Cuál fue esa racha? Fue muy duro, Dino y Kenny, fue todo tan duro. Empezó todo en 2002. Me acuerdo ahí que estaba en la oficina de su manager en São Paulo, y cuando telefonó Guga de Australia, que tenía muchas dores en la, ¿cómo se dice? En la virilha. Cadera. En la cadera. No, todavía no era la cadera. Oh, ok. Se creía que estaba ahí en el pubis. Pubis. Sí, y que no sabía qué iba a hacer, qué tratamiento, y ahí decidió volver a Brasil, a recuperarse un poquito y a jugar la gira de Latinoamérica en Tierra. Pero me acuerdo que cuando fue a jugar Buenos Aires, que ya no podía más, y ahí llamó a Magnus Norman, me acuerdo ahí, llamó a Magnus Norman, que se había operado de la cadera unos meses antes, y se decidió ir a Memphis a hacer su primera operación. Ahí empezó todo, pero ahí 2 meses después, 3 meses después, ya estaba volviendo a competir en Mallorca. Había un ATP en abril en Mallorca, y me acuerdo que cuando empezamos muy cedo, muy temprano, como yo creo que el miércoles antes del torneo, porque Guga volvía a competir después de unas semanas fuera, y le trajeron un chico muy joven para pelotear, y era Rafa Nadal. No me digas. Sí, ahí lo vimos por la primera vez. ¿Qué año? ¿El 2002 mismo? 2002. Ay, 2002. Sí. Wow. Qué buen encuentro, qué buen encuentro. Sí, qué lástima que no tengo una foto de este encuentro. Cada vez me acuerdo mucho de este torneo, pero no tengo fotos. No, y ahí jugó un poco, pero no estaba... Jugó bien hasta el 2004, como on and off, pero de 2004 hasta que se decidió retirar en 2008, sufrió tanto, porque hizo operaciones. Y yo estuve en algunas consultas médicas con él, o encontrando médicos después de las consultas, y todos los decían, no, vas a volver a jugar, vas a volver a ganar Roland Garros, y yo estaré ahí cuando ganas Roland Garros otra vez. Pero la verdad es que su cuerpo nunca se recuperó. Increíble, tremendo, Increíble. tremendo. Entonces, imagina para la cabeza de un deportista de alto nivel, que el médico te diga que está todo bien, que vas a volver, que vas a ganar, pero tú haces todo el fisio, todo el tratamiento, y vas en la cancha y no consigues ser el mismo que era antes. Yo vi esto mucho cuando vi este documental de Andy Murray,
el resurfacing. Sí. Sí. Yo pensé, oh, Dios, con todas estas dúvidas, todo que está pasando en la cabeza, yo vi pasar Guga. Increíble. Cuando ya fue el final de la carrera, también fue el final de la relación tenista activo, Guga y Diana, que fue una montaña de emociones, de estrés, me imagino, ¿no? Mucho estrés, Kenny. ¿Qué sintió Diana en ese final? ¿Tranquilidad, alivio, tristeza, nostalgia? ¿Cuáles fueron los sentimientos? Yo creo que en este cuando terminó como un alivio, unos meses para descansar, pero lo que pasó es que justo cuando terminé de trabajar con Guga, me llamaron para ir a Qatar, a Doha, porque había el WTA Championship de mujeres y estaba Karim Alami, que es casado con una brasileña, el ex-jugador, y me preguntó si yo no quería ir como me hacer jefe de prensa de este torneo en Qatar. Okay. Entonces fue muy rápido, de Guga me fui a Qatar, pero lo que me acuerdo mucho cuando terminamos el trabajo es que yo escuchaba mi teléfono a sonar sin estar sonando. Increíble. De tanto, porque no estaba WhatsApp, Claro. la gente tenía que llamarte. Y muchas veces yo recibía más de 100 llamadas al día. Entonces, durante mucho tiempo, yo escuchaba el teléfono a sonar sin estar sonando. ¿Y tú tuviste problemas, no digo con la gente, pero así, tú tuviste algún problema de salud, por estrés, qué sé yo, por esta situación? No cuando terminé de trabajar con él, pero me acuerdo cada vez que volvía de Roland Garros me quedaba enferma. Ah, ya. Porque era mucho estrés, mucha presión. Claro. Vino. Siempre, cada vez de Roland Garros enferma. Y bueno, tú como dijiste al principio, hablamos al principio, ¿no? De que esto fue como una especie de fórmula, de la nueva fórmula ahora de representación. ¿Cuál es tu legado a través de tu experiencia con Guga? Tú nos dijiste el legado de Guga, pero ¿cuál es tu legado que deja, que estamos viendo palpante ahora de tu relación con Guga en lo profesional? Yo creo que es esto que me da mucho orgullo, que es que hay siempre que informar a la gente. Mismo que y a contestar a toda la gente, mismo que seas un no, y a explicar. Y yo creo que yo hice un papel, especialmente en Brasil, de hacer todo esto mucho más profesional. Porque era una cosa que no existía mucho. Y esto me orgullo. Yo creo que es un legado que dejé y que creo que la gente consiguió mejorar todavía más, pero eso de profesionalizar esta profesión aquí en Brasil. Sí, porque existía un caos en el periodismo, ¿no? A través. Sí, un caos. Y ahora lo que vemos es una especie de formato que, bueno, tú hablaste de las palabras del representante Rafa Nadal, se ve también en otros representantes, es el trabajo que tú hiciste, es el formato que se ha creado. Y yo personalmente veo ese como tu gran legado a esta institución que necesitaba pulir ese profesionalismo. Sí, y yo creo que es importante también que todo lo que hemos hecho con verdad, con corazón, y sin que sea algo como muy falso, porque no estoy diciendo que hay gente que hace un trabajo falso, pero que yo he intentado transmitir quién era Guga en verdad, no inventar un falso Guga. Yo creo que esto la gente siente también. Claro, muy bien, la verdad que excelente, y un poquito relacionado al tema que tocó Dino, que estaba hablando Diana. Yo puedo dar fe porque yo conozco a Diana desde 1998 en la Copa Ericsson. Wow. Que tuve la suerte de trabajar en el Jockey Club, sí, con Cecilia Casla, hice la gira desde el 98 en adelante, imagínate. Y de allí nos empezamos a ver en los torneos por US Open, ¿no? Yo últimamente en Roland Garros. Y ha nacido una amistad muy bonita, ¿no? De tantos años y profesional. Yo le molesto a veces con alguna información. Sí, me gusta mucho hablar con Kenny y con Ecuador. Y yo creo que también hay una relación muy especial con Ecuador, porque lo que Guga ha construido con Nico. Sí, los dos tienen una amistad muy fuerte, se inspiraron uno en el otro. Y llevaron por mucho tiempo el tenis de Latinoamérica. Siempre imagina los dos jugando en Miami con lo que hay de ecuatorianos y brasileños.
Después cuando fui a Miami no hay más estos jugadores ahí representando Latinoamérica. Hay los argentinos, pero no hay tantos más otros como había. Me acuerdo tanto, con tanta alegría, la cancha ahí tan llena de ecuatorianos, de hinchas para Nico. Sí, y Guga estuvo en el matrimonio de Nico, que fue hace, qué sé yo, 5 años más o menos. Más, ¿no? Algo más, ¿no? Ahí tuve la suerte Nico me invitó, ¿no? Y tuve la suerte de saludar a Guga, hasta una foto me tuve con Guga en el matrimonio de Nico, ¿no? Y ahora que estuve en Río de Janeiro, también aproveché a tomar una foto con Guga, gracias a Diana. Así que te felicito, Diana, por todo este trabajo que haces. Tú has sido una pionera en esto, ¿no? Y yo siempre lo digo, lo he dicho en mis redes. Eduardo Pupo y Ana Gabañi son dos adelantados, dos referentes, ¿no? Del periodismo deportivo, del tenis y en manejar prensa. Así que te felicito por todo eso que dejas y nos enseñas, ¿no? Nosotros también que tomamos esos espejos, Diana. Kenny, muchas gracias por decir esto. No, y sí, es muy bueno estar y ver la gente crecer. Me quedo tan contenta de verlos siempre en los torneos y haciendo tanto para el tenis, que no es una cosa fácil de donde venimos todos nosotros de Latinoamérica. Sí. Dino, sí. Ya de la parte final, ya para trabajarla tranquila, Diana. Ya. Exactamente, yo creo que esto ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, compartir tu experiencia personal, ¿no? En el periodismo, en lo tenístico, en lo general, el legado de Guga, el legado tuyo, cómo ha inspirado a otros periodistas, cómo ha inspirado el profesionalismo, ¿no? Y yo creo que va a continuar y va a continuar mejorando, eso sí, ¿no? Te agradezco por esta oportunidad, Dayana, y gracias por compartir, ¿no? Algo tan íntimo de tu lado como persona representante al ex número 1 del mundo, al campeón de Roland Garros, y aquí pues desde la cancha del Chivili Chatier, donde vivieron tantos recuerdos para los brasileños y los latinoamericanos, ¿no? Que hay esa especie de unión, ¿no? Guga y Nico ganaron un Juniors en dobles, ¿no? Sí, ganaron. Sí, después se enfrentaron un año en Roland Garros, yo no sé, me acuerdo si el 2000 o el 2001. Y bueno, eso te quería preguntar, ¿no? Fueron compañeros y también fueron rivales, ¿no? ¿Cómo manejaron, ¿no? ¿Cómo tuviste ese manejo de esa relación? Increíble. Muy amigos, siempre cuando se veían una sonrisa ahí en la cara de los dos. Yo creo que los mejores amigos del Tour en esta época. Y cada vez que se iban a jugar había un respeto tan grande entre los dos. Yo creo que respeto y amistad es todo lo que se puede decir de Guga y Nico. Ok. Gracias, Diana, por tu tiempo. Dino, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer. Podríamos quedarnos aquí hablando de historias ahí por horas y horas. Exactamente. Okay. Hay un libreto grande. Muchas gracias, Dayana. Beijos. Chao. Chao, Dino. Chao, Kenny. Obrigada. Chao. Igual. Audio Jungle.